Vamos a leer la palabra de Dios allí, hermanita, en Lucas. Amén. Y vamos a leer en el capítulo número 5 la palabra de Dios. Amén. Y vamos a leer la palabra de Dios, hermanas, del versículo número 17. Amén. Gloria a Dios. 5. Lucas 5, 17. En el nombre de Jesucristo, Señor amado. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Vamos a una oración, hermanas, gloria a Dios. Gracias, Señor, te doy por esta tarde que me permite, Señor, estar con mis hermanas, Señor amado. Gracias, Señor amado, porque nos permite, Señor, estar aquí reunidos, Señor amado, con mis hermanas, para tu gloria, Señor, con tu iglesia, Señor amado, aleluya, Señor. Qué bendición tan grande, Señor amado, aleluya. Bendito sea, Señor. Gracias, bendito Dios, aleluya. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Dios mío, por tu fidelidad, Señor. Señor, obra en nuestras vidas, Señor amado, conforme a tu corazón, a tu mente, conforme a tu deseo, tu pensamiento, Señor, tu designio, Señor amado, en nuestras vidas, en esta tarde, para tu gloria, Señor. Llénanos, Señor amado, de tu bendición, Señor, de tu socorro, Señor amado. Obra en nuestras vidas, Señor amado. Obra en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor amado. Que podamos, Señor amado, estar agradables delante de ti, Señor. Y también, Señor, recibir tu bendición, Señor amado. Y también, Señor amado, entenderte, Señor. Háblanos y que te podamos entender, Señor. Y que podamos hacer lo que nos mandas con tu poder, con tu misericordia, con tu amor, con tu paz, con tu bendición, Señor amado. Aleluya, Señor. Obra a través de esta palabra con todos, Señor amado, los que tú quieras tocar, Señor amado, a través, Señor amado, de esta palabra, Señor amado. Aleluya, para tu gloria, Señor, las personas que no están aquí, Señor, para tu gloria, Señor. Obra, Dios mío, Señor, para tu gloria, todas las cosas, Dios mío, Señor, y te lo pido, todo te lo pido, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a sentarnos, hermanas. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, hermanas. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Dice que aconteció un día que él estaba enseñando, dice, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, dice, los cuales venían de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y fíjense lo que dice, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Bendito sea el Señor. Aquí, hermanas, en este relato de la palabra de Dios, yo creo que ya lo hemos visto nosotros. A lo mejor ahorita no recuerda uno lo que sigue, pero ya le estás viendo la palabra de Dios. Usted va a recordar que esto ya lo conoce. Aquí, hermanas, es el relato de cuando el Señor Jesús sana a un paralítico. El Señor sana a un paralítico que dice la palabra de Dios que unos hombres llevaban. Jesucristo estaba predicando en una casa y dice la palabra de Dios que había tanta gente en la casa que solo la puerta estaba abierta y que estaba todo llenísimo. Había demasiada gente y Jesús estaba predicando dentro de esa casa. Y dice la palabra de Dios dice que traían unos hombres, eran 4 hombres, dice la Biblia, que traían un paralítico y que querían llevarlo a Jesús para que lo sanara Jesucristo, pero al no poder entrar por la multitud, dice la palabra, que hicieron un hoyo en el techo. Aquí no dice que son 4 hombres, ¿verdad? Sino lo dice en Marcos, lo digo por si lo ahorita que, no sé que son 4, es que ya se especifica cuántos hombres eran. Entonces, dice la palabra de Dios que hicieron un hoyo en el techo y bajaron al hombre y que lo pusieron en medio de donde estaban todos, y quedó enfrente de Jesús. Y dice la palabra de Dios que entonces Jesucristo se acercó con él. Bueno, que Jesucristo, perdón, al ver la fe de ellos, de los que trajeron al hombre, ver toda la fe, pues, dice que le dijo al hombre que sus pecados le eran perdonados. Le perdonó los pecados el Señor. Pero nosotros, hermanas, eso de que Jesucristo le perdonó los pecados, para nosotros como cristianos, hijos de Dios, es algo común. Si uno le dice a una persona, Jesucristo perdona pecados, puede ser también
que la persona que no sea cristiana o que sea cristiana diga, yo sé que dice que Jesús perdona pecados, pero también lo sabe. Y nosotros también lo sabemos, porque también nos perdonó hasta nosotros el Señor los pecados. Pero la cosa, hermanas, que en este momento no era así la cosa. En este momento, nosotros porque traemos todo el conocimiento de Jesús, usted aquí abre la Biblia y usted ve todo el panorama, desde que antes de Jesús naciera, cómo nació, cómo creció, cómo hizo su ministerio, todo lo que hizo, que murió, y después más libros de la Biblia, después adelante de los evangelios, que enseñan cosas más de Jesucristo, que por medio de él, es la salvación y tantas cosas. Entonces para nosotros es algo que es muy conocido, digo, hasta las personas que ni son cristianas, uno le dice, Jesucristo te puede perdonar. Y la gente puede decir, sí, yo sé, pero a mí pues, no me interesa. O sí, la verdad, yo sí creo eso. Y yo ya le pedí perdón. O tanta cosa que puede pasar. Pero no es algo, hermanas, que la gente desconozca y que se le vaya a hacer raro. De que uno le diga que Jesucristo perdona los pecados. Pero en este momento sí era así. Porque en este momento Jesucristo estaba dando a conocer. Y muchas personas sabían que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Pero muchas personas no sabían eso. Y muchas personas sabían que Él es el Salvador, pero muchas personas no sabían que Él es el Salvador, solamente lo miraban como un profeta grande de Dios, un gran hombre de Dios, un gran maestro de Dios, y no sabían bien. Entonces lo que pasa es que cuando Jesucristo le dice a ese hombre, tus pecados te son perdonados, al ver eso, dice la palabra de Dios, los religiosos vieron eso, entonces al ver eso, ellos empezaron a caer en su mente, pero ¿cómo dijo eso? Está blasfemando, es una blasfemia decir que perdona pecados. ¿Por qué? Porque lo están tomando como a Jesús como un hombre normal. Mira, hermana, si yo le digo a una persona en el mundo, que yo me toque una persona que no es cristiana, pues, y yo le diga, tus pecados te son perdonados, te perdono, o algo así, pues eso sería un pecado, una blasfemia, ¿verdad? Ante Dios. Si a mí me lo dice una persona, pues también. Entonces ellos, como no miraban más allá lo que era Jesús realmente, pensaban que Jesús estaba blasfemando y pensaban que Jesús estaba haciendo algo que él no podía hacer, que estaba haciendo un pecado. Pensaban que Jesús estaba haciendo un pecado y pensaban que Jesús no tenía el poder para hacer esas cosas, para perdonar pecados. Porque lo que ellos dicen, dice, ¿quién puede perdonar pecados? Dice la palabra de Dios que así dijeron, dice, sino solo Dios. Eso que dijeron ellos, hermanas, eso sí es verdad, solamente Dios puede perdonar pecados. Nadie puede perdonar pecados. De hecho, en el Antiguo Testamento, hermanas, cuando la gente pecaba, se hacían sacrificios en el templo de Dios para expiación. Y los pecados que se hacían y que se hacían sacrificios para expiar el pecado, lo que pasaba nada más, cubrían el pecado, ni el pecado se quitaba, o sea, ni el pecado ni era ni perdonado ni en el Antiguo Testamento, nada más era expiado, dice la Biblia. Expiado, hermanas, expiado quiere decir cubiertos. Es más, de hecho, les voy a decir una cosa, en la Biblia aparece la palabra expiación, pero en la Biblia hay palabras que se han agregado, reemplazando las originales, para dar a entender sentidos. Como un ejemplo, en el Antiguo Testamento aparece la palabra expiación. La palabra expiación lo que quiere decir es cubrir. Lo que significa es cubrir, ¿verdad? Aparece la palabra, que aparece como expiación en nuestras Biblias, en el Antiguo Testamento, pero la original, porque lo dije un poco mal, lo voy a explicar más claro. En el Antiguo Testamento usted lee expiación. Pero en el hebreo no dice expiación, dice kafar. Y kafar quiere decir cubrir. Y en vez de ponerle cubrir, así en todas las palabras, en el Antiguo Testamento, que aparece la palabra que nosotros leemos expiación, no le pusieron cubrir, sino que la quitaron la palabra kafar, que significa cubrir, y le metieron otra palabra, le pusieron la palabra expiación. De hecho, por eso la Biblia cuando dice que la gente hacía expiación por el pecado, y quiere decir, la gente hacía kafar por el pecado. O sea, la gente cubría el pecado. Por eso la Biblia dice, en el Nuevo Testamento, cuando usted estudia la expiación de Cristo, dice la Biblia que en el Antiguo Testamento, la sangre de los toros que no pudieron quitar el pecado y que solamente enseña la Biblia que solamente lo cubrían. Porque lo espiaban, nada más hacían kafar, que quisieran cubrir. ¿Por qué? Porque incluso ni en el Antiguo Testamento, hermanas, existía el perdonar pecados, solamente se cubría el pecado. El pecado de uno estaba ahí nomás cubierto. Incluso el Nuevo Testamento enseña que todos los del Antiguo Testamento fueron salvos por medio del sacrificio de Cristo, porque la expiación de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo, ese sí
Es decir, no cubrió los pecados, los quitó los pecados. Y es algo que el Nuevo Testamento lo menciona en la doctrina de la expresión del Nuevo Testamento. Se menciona algo como algo que sobrepasa las cosas, algo que nunca había sucedido, algo nuevo que nunca había pasado, de que Dios, por primera vez Dios, sí quitar el pecado de las personas, no se los cubriera. Por eso la Biblia enseña que los antiguos cuando morían no se iban con Dios, sino que estaban en el seno de Abraham. No podían entrar al cielo porque no estaba la sangre de Cristo que quita el pecado para que tuvieran sin pecado y se fueran allá, porque sus pecados nomás estaban cubiertos. Por eso mismo Abraham, dice la Biblia, que estaba en el seno de Abraham. Ni Abraham cuando murió se fue con el Señor. Entonces estaban ahí, los malos que se fueron hasta el cielo, que Dios los quiso llevar, así porque Él quiso. Nada más fue a Enoc y se lo llevó a Elías, pero nada más a esos nomás. Pero los normales, todos estaban ahí. Porque solamente el Antiguo Testamento, solamente lo que daba era la bendición de cubrir tu pecado para que no te castigaran, pero no eras perdonado, no te podías ir con Dios cuando morías, solamente al seno de Abraham. Y cuando Cristo muera, por Él se quita el pecado de verdad y entran al cielo. Por eso Cristo, cuando murió y resucitó, se llevó a todos del seno de Abraham al cielo. Y por eso ya nosotros sí podemos tener perdón de pecado. Nuestro pecado no es tapado, no es cubierto. Nosotros sí tenemos perdón de pecados. Gracias, entonces, hermanas, eso de perdonar pecados, cuando dijeron estos religiosos, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Tenían razón, nadie puede perdonar pecados, nomás Dios. E incluso a nadie nunca se le habían perdonado los pecados, nada más se les habían cubierto. Entonces era algo que Jesús lo que está diciendo: tus pecados te son perdonados, al paralítico que le dijo, porque vio la fe de los demás. Es algo como que como ellos no sabían que Jesús esos religiosos no tomaban a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. Ellos miraban como un hombre normal. Entonces decían, pues este está blasfemando, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Dice que lo estaban pensando, no lo dijeron, estaban pensando. Pero dice la Biblia que Jesús, conociendo sus pensamientos, Jesús después les dice unas cosas, ¿verdad? Que después lo voy a decir. Entonces, hermanas, por eso es tan importante que Jesús nos perdonó nuestros pecados, porque no es cualquier cosa. Eso nunca había pasado, que los pecados fueran perdonados. Y a los que no se le contó los pecados en el Antiguo Testamento, como a Abraham, que su fe le contó por justicia, y el Señor le perdonó sus pecados así, en el Antiguo Testamento, que es el único que se muestra en la Biblia que se justificó en el Antiguo Testamento así, por fe, a ese nada más se los perdonó también, pero porque Él tomaba en cuenta el sacrificio que Cristo iba a hacer en el futuro, porque por Cristo nomás se puede quitar. No se pueden quitar los pecados, solamente por Cristo. Y la única gracia que se podía hacer era cubrir el pecado. Y eso porque se hacía eso porque se sabía, porque el Padre sabía que iba a enviar a su Hijo después para quitar el pecado. Si no hubiera la esperanza que Jesús iba a quitar el pecado después, ni se los cubría, porque no les iba a servir de nada. Porque es como que yo le diga: mira, hermana, le cubro su pecado, mira, le cubro tu pecado, le cubro su pecado, me cubre mi pecado, usted les cubre su pecado, a los demás les cubre su pecado. Pero nada más, de aquí a que se mueran, y cuando se mueran al infierno se van a ir, pues de nada nos sirve. Mejor nos quedamos en el pecado, ¿verdad? Entonces no tiene sentido. Eso de cubrir pecados existió, que Dios lo dio, porque había la esperanza que iba a venir Cristo, que iba a quitar los pecados. Y era símbolo, dice la Biblia, de lo que iba a venir. Esos sacrificios que cubrían el pecado, símbolo de lo que iba a venir, el sacrificio grande de Jesús, que se iba a quitar el pecado, no cubrir. Por eso cuando uno ve expiación en el Antiguo Testamento, lo que dice en hebreo es kafar. Solamente quiere decir cubrir. Es que expiación es una palabra no bíblica, expiación es una palabra teológica. Es que cuando se estudia la Biblia, hermanas, en teología se ponen a veces definiciones teológicas en la Biblia, y a veces se quita una palabra bíblica y se reemplaza por una teológica que tiene que ver de un tema teológico, para cuando la gente lo lea sabe de qué se está tratando. Y así pasa. Como la palabra infierno pasó lo mismo, ¿no? Que en la Biblia no dice infierno, era la palabra Gehenna, y se quitó la palabra Gehenna y se metió la palabra infierno, pero la palabra infierno no es bíblica. Entonces es una agregación para ilustrar un tema doctrinal. Entonces así pasa, pues. Pero la cosa, hermanas, que Jesucristo perdonó pecados, y eso, hermanas, es algo que nunca había pasado. Claro que sí existe un lugar de tormento eterno, el lago de fuego, ¿verdad? Que nosotros le decimos infierno, lago de fuego, de muchas formas, ¿verdad? Entonces, sí existe el tormento eterno. Por eso lo dije esto ahorita, porque como dije que hicieron eso con la palabra infierno, no va a decir: ay, hermano, entonces no creo que hay un castigo eterno. Si hay un castigo eterno, que es el lago de fuego, o infierno, como usted le quiera decir, pero eso pasó en teología, como le dije en la palabra, pues, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios. Entonces, hermanas, cuando estos hombres hicieron esto,
ellos estaban dudando que Jesucristo tenía el poder para perdonar pecados, porque eso, como le digo, ni Dios mismo lo hacía. Y ahora este hombre lo está haciendo. Dicen, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Está diciendo blasfemias, decían, en su mente estaban pensando eso. No se atrevían a decirlo, nomás lo estaban pensando. No se animaban, perdón, a pronunciarlo. Pero Jesucristo dice la palabra de Dios que Él, conociendo los pensamientos de ellos, que les hizo una pregunta. Fíjense la pregunta que les hizo. Les dijo, ¿qué es más fácil decir? Y yo la pregunta se la voy a hacer ustedes a ver si la pueden contestar. Está bien fácil, la van a contestar. Les hice una pregunta. ¿Qué es más fácil decir? Les pregunto a ellos. Tus pecados te son perdonados, al paralítico. ¿Qué es más fácil decir? ¿Eso o decir esto otro? Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados son perdonados. Tus pecados son perdonados, son fácil decir. ¿Por qué es más fácil decir eso, hermanas? Porque solamente es en palabras, pero no. Y lo otro es algo que vas a ver en el momento. Ahí va la cosa. Así es. Lo que pasa es, Jesús dijo eso porque cualquier persona le puede decir, yo puedo decirle a una persona, tus pecados son perdonados. Pero esa persona nomás, sí, le dije algo, son palabras nada más. Pero no hubo ningún cambio. Lo que Jesús dice, ¿qué es más fácil? Pues es más fácil decir eso, tus pecados son perdonados, porque no pasa nada, ¿verdad? Pero Jesucristo, claro que sí perdonó pecados, ¿verdad? Sí lo perdonó sus pecados. Pero si le dices a una persona, levanta, si yo soy un charlatán, ¿verdad? Si viene un charlatán de Jesús, si anda un charlatán de Jesús, y le dice a una persona, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Y es charlatán. Usted no se puede dar cuenta si es charlatán, de si le perdonó o no le perdonó los pecados, si es que usted es una persona que no conoce de Cristo y usted no conoce las cosas de Dios, usted está perdida, pues, ¿no? Y usted puede decir, bueno, a lo mejor se los perdonó porque ese le dijo que le perdonaba sus pecados, los perdonó. Pero es un charlatán y no le perdonó nada. Como ahorita hay una mujer que se llama Jesús sepa qué es, tiene un nombre de mujer, voy a inventarlo como Jesús Daniela, un ejemplo. Y según es Jesús mujer. Y su esposo era Melquisedec, dice. Y hay otra señora por allá que había por Corea del Sur hace unos añitos que decía que ella era Dios. Y hay otros que dicen que son Jesús también. Entonces esos charlatanes van con la gente y yo miré de esa mujer que según es Jesús, sepa que un nombre de mujer, no creo qué nombre de mujer tiene. Dice las personas que creen en ella, o sea, hay una señora ya de la tercera edad, ay, me perdonó mis almas, dice, me perdonó mis pecados, según, y la viejita cree, la señora anciana pues cree, que esa mujer es Jesús, mujer salvador, y la salvó, y que ella es Jesús, pero Jesús es mujer, pues, ¿no? Y que la salvó. Entonces la gente en su ignorancia puede creer eso, pero esa persona que fue disque perdonada por esa mujer, como es una charlatana, lo que pasó en realidad, que no fue perdonada, al contrario, al creer que le perdonó a esa mujer y creer que es Jesús esa mujer, más pecados se le cargaron y peor le va a ir esa pobre anciana si no se acerca a Cristo, al verdadero Cristo, al de la Biblia. Y como es una charlatana, no le puedes tú demostrar así, o sea, como es un charlatán y le dice, solo son palabras, la gente se lo puede creer que sí fue así. Pero cuando te dice una persona, ve a un enfermo, y dice al enfermo, levántate y anda, y el enfermo con el poder de Dios, con un milagro, se levanta y empieza a caminar y no puede caminar. Ahí puedes ver que no es un charlatán porque está pasando el poder de Dios. Amén. Entonces, como Jesús pensaban que Él no podía perdonar pecados, Jesucristo demostró que Él no era un charlatán, que Él sí podía perdonar pecados de verdad. Les digo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O levántate y anda. Pues es más fácil decir, tus pecados son perdonados porque solo son palabras y ya. Y ahí se queda, la gente si cree, pues creyó, y si no, pues no. Pero y no pasa nada. Pero si le dices, levántate y anda y no pasa nada y que hacen vergüenza, ahí se descubre que eres un charlatán, ¿verdad? Entonces es más difícil decir, levántate y anda, porque si no pasa, te descubre que eres un charlatán. Y Jesús le dice, entonces le dije a Jesús les dice, ¿qué es más fácil eso? ¿Qué es más fácil, pues, de lo que dije ya? Y les dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, toma tu lecho, levántate y anda, le dice. Entonces cuando le dice eso, hermanas, dice la palabra de Dios que al instante se levantó, dice la palabra de Dios, que al instante se levantó el que era paralítico. Y la gente se admiró mucho.
Y la gente se admiró mucho, empezó a glorificar a Dios. Quedó admirada a las personas. Y ahí, ¿qué hizo Jesucristo? Él demostró con poder que Él verdaderamente, Él sí puede perdonar pecados. Amén. Porque al hacer ese milagro se demostró que Él era un charlatán, que hizo lo más difícil, que era de hacer el milagro, que lo hiciera levantar al paralítico, ese milagro de sanidad. Y que de esa manera sus palabras no eran palabras nada más de un engañador, sino que eran palabras reales, que Él sí podía perdonar pecados. Y el poder. Porque Jesucristo, hermanas, sí en Jesucristo sí hay verdadero perdón de pecados. Amén. Ese es el tema, fíjense que ahorita se lo estoy diciendo. Porque en Jesucristo sí hay verdadero perdón de pecados. En Jesús sí podemos ser perdonados de nuestros pecados. Amén. Y fue lo que Jesús ahí demostró, y eso es bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos confiado en Jesús. Y resulta que nuestro Jesús no es un charlatán, sí es alguien genuino que realmente Él es un ser, Él es el Hijo de Dios, él es el enviado de Dios que vino a la tierra, que es Dios hombre, y que vino a salvarnos, que es el enviado de Dios Padre, y realmente Él lo es, y lo demostró con poder, para que la gente vea que lo que Él decía, y cuando Él ofrecía perdón, cuando él, hermanas, ofrecía perdón a las personas, no era que ofrecía perdón nada más, porque era un charlatán más de los que habían, pues. Porque había charlatanes en ese entonces también, el tipo antiguo. Sino que Él lo hacía porque Él realmente era el enviado del Padre. Porque Él realmente era el Yeshua, pues, que dice, que así lo dice. Es como se dice su nombre, pues, en hebreo. O sea, que realmente era el Salvador. Que Él era realmente el Salvador. Había mucha gente que se llamaba Yeshua como Jesús. Muchos hombres así. La diferencia es que se llaman Yeshua, pero ellos no son el Yeshua de Dios, el Salvador de Dios. Y él cuando demostraba, él daba perdón, Él lo demostró con poder que sí era el Yeshua, el Salvador. Lo digo en hebreo, que es como se dice, pues, Él era el Salvador de verdad, de Dios. Amén. O sea, en Jesús podemos tener seguridad, hermanas, de que Jesucristo, en Jesús podemos tener seguridad nosotros que hemos creído en Jesús, que si hay perdón de pecados, y Jesús lo demostró con poder. Y vamos a leer la palabra de Dios, hermanas. Vamos a ver, si no le batallo aquí en la lectura, pero vamos a ver, hermanas. Dice la palabra de Dios, el versículo número 18, dice así: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, o sea, delante de Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho. Y dice, poniéndole en medio, delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? Les pregunta Jesús: ¿tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Amén. Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Aleluya. Amén. Jesús demostró con poder que él no era, hermanas amadas, que Él no era un charlatán que perdonaba pecados. ¿Qué es más difícil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O levántate y anda. Es más difícil decir levántate y anda. Porque cualquiera puede decir, te perdono y yo soy Jesús. Ahorita hay muchos que se creen en Jesús, ¿no? Y siempre ha habido. Pero usted no se ve ningún cambio, pues usted no sabe. Y la persona sigue con sus pecados, hasta con más pecados. Si creyó en Él, peor le va. Más pecados se echó encima. Pero que le diga a una persona, levántate y anda. Eso sí, no cualquiera lo puede hacer. Entonces hizo lo más difícil. Entonces va a ser lo más difícil para que vean, dice, para que vean que tiene el Hijo de Hombre potestad en la tierra para perdonar pecados. Hizo lo más difícil para que vieran que Jesús realmente sí tiene poder para perdonar pecados. Entonces eso, hermanas, Jesús demostró con poder de que Él puede perdonar pecados, pero a nosotros
nos trae eso, nos debe dar a nosotros un consuelo. Amén. Nos debe dar un consuelo porque nosotros dependemos de Jesús. Amén. Y resulta que Jesús no es un charlatán si tiene poder para perdonar pecados. Gloria a Dios. Si es real que somos perdonados cuando le pedimos perdón a Jesucristo. Si es real que sí tenemos perdón de Dios cuando le pedimos perdón a Jesús. Entonces eso a nosotros, hermanas, lo que nos ocasiona es, lo que nos tiene que provocar más bien es una tranquilidad en cuanto a nuestro perdón de pecados. Amén. De que realmente, hermanas, sí tenemos un Salvador que sí tiene el poder para perdonar pecados. Y qué bueno que el Señor permitió esto, porque esto fortalece el pensamiento en las cosas rectas de Dios, de que sí realmente Jesucristo tiene el poder para perdonar los pecados, y no para cubrirlos, para perdonar pecados, que esto le digo, eso era algo revolucionario, pues algo que nunca había sucedido, o sea, es algo que rompió pues como los patrones de lo que Dios tenía, que era nada más cubrir pecados. Es algo que nunca había pasado solamente con Abraham, que se los perdonó. Era perdonar pecados que no había, solamente se cubrían. Y con Jesús Él viene y los perdona, y somos perdonados de los pecados. Entonces es algo grande, hermanas, y por eso debemos estar confiadas con nuestro Señor, que en el Señor tenemos perdón de nuestros pecados. Gracias, En el Señor Jesucristo estamos perdonados de nuestros pecados, y eso nos da a nosotros tranquilidad. Y eso, hermanas, demuestra también que Jesucristo realmente puede perdonar los pecados. Aleluya. Gracias a Dios. Vamos a hacer una oración, hermanas. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer una oración. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios.